De madridismo va la cosa porque hoy nos toca hablar con Jesús Bengoechea a propósito de la breve historia del Real Madrid, ese título que se publicó hace unos meses y que escribió con Antonio Escotado. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya. Don Jesús Bengoechea, bienvenido hasta su casa. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado. Lo prometido es deuda. Hace unas semanas, en el homenaje a Antonio Escotado, dijimos que había que dedicar una entrevista específica a la Forja de la Gloria, la breve historia del Real Madrid contada por un filósofo aficionado al fútbol, el libro que ha escrito usted junto con el llorado Antonio Escotado y su hijo Jorge, y ha llegado el momento. De hacer esa entrevista. ¿Está usted preparado? Pues, bueno, pues creo que sí, en principio. No conozco el nivel de dificultad de las preguntas, pero bueno, en fin, tengo cierta confianza. Rece. Bueno, ya. Vamos a ver. Voy a explicar a la gente cómo es la estructura de este libro. El libro es un ensayo biográfico del profesor Escotado y tiene una segunda parte que son acotaciones donde usted va dando cuenta de la historia del Real Madrid a propósito de las menciones que hace el propio Escotado en su texto autobiográfico sobre su relación con el Real Madrid, ¿verdad? Sí, creo que lo has explicado muy bien. Eso es lo que hacemos. Es fácil de explicar, pero eso es básicamente. Antonio, digamos que aborda la historia del Real Madrid desde una perspectiva, como bien dices, más personal, al mismo tiempo más global, más de contexto histórico, digamos, también, ¿no? Es decir, pone el fichaje de Di Stéfano en el contexto del narcotráfico en Colombia y del peronismo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Eso es, da pinceladas geopolíticas, filosóficas, etcétera, sí. Eso es, y luego yo entro un poco más al detalle, digamos, más estrictamente futbolístico, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Así es como está estructurado el libro, más una tercera parte elaborada por Jorge, el hijo de Antonio, con arreglo a unos textos de Antonio en la Galerna, la web donde escribió, la web que yo edito y donde escribió Antonio durante 5 años. Sí. Y bueno, básicamente Jorge lo que hace ahí es una composición con párrafos sueltos de diferentes crónicas de Antonio Escotado en la Galerna, ¿no? Ajá. Entonces esa es digamos, la tercera parte llamada Manifiesto Madridista, que yo creo que es muy, muy bonita, la verdad. Don Jesús, Antonio Escotado empezaba este texto con los recuerdos de la primera vez con el hombre que al él que más quiero, va al al que más Bernabéu. ganas tenía de ver en la Y no vida, hay de mejor verdad. ocasión porque es con la ocasión verdad. de la segunda Copa Sí, de créetelo. Europa. Correcto. Entonces yo, al Además es que leer tengo estas mucha páginas, razón, pues yo me he Yo acordado estoy ya como para de- palmarla, pero da lo mismo. Bueno, me vas a porque palmar tenemos una una penita que he semana. tenido yo como aficionado al Real quiero Madrid. que hagas Siempre es que el Real Madrid no he podido ver y la Guerra grandes Civil Española. acontecimientos, Hostia. no he visto ninguna Copa de Solo Europa eso. en directo. Ya sé que sabes mucho He de visto antes, de una- después, el Real Madrid y porque la Guerra Civil. Escotado vio la segunda Copa de Europa y yo vi la segunda final, la segunda Copa de la UEFA. La final contra el Colonia del gran Schumacher. En aquel momento Schumacher se asociaba al portero del Colonia. Sí, Y yo estuve también en ese partido. Y le metimos 5-1. 5 chicharros nada menos, un 5-1. Correcto. Y entonces, mi primera pregunta iba precisamente para que usted rebuscara en el baúl de sus recuerdos y me dijera cuál es la primera ocasión memorable que tuvo a don Jesús Bengoechea como testigo, una gesta del Real Madrid que usted, la primera que vio en directo. Sí, es una buena pregunta porque yo, por ejemplo, no he estado, muy a mi pesar, no llegué a estar en aquellas grandes remontadas europeas de los 80, ¿no? Que me habría encantado estar. Sí. Con la Quinta del Buitre y lo que quedaba, que todavía era mucho de Juanito, de Santillana, etcétera. Sí. ¿No? Ahí me habría gustado estar, pero curiosamente en esos no estuve, a pesar de que yo creo que ya iba a algunos partidos de Liga, pero no fui a aquellos partidos de Copa Europa. Es que fíjate que me tengo que ir, yo creo que así, el primero más antiguo, como ocasión realmente tremenda y solemne, ¿no? Fue aquel 5-0 al Barcelona en el año 95. con Valdano como entrenador. Sí. Con Valdano como entrenador, 3 goles que venía de vuelta del 5-0 que nos enchufaron. Nos usaron en el año anterior, no recuerdo si el año anterior o ese mismo año. Fue en esa misma temporada porque había sabor a venganza, ¿no? Sí, Zamorano decía aquello de tenemos sangre en el ojo. Eso es. Eso partido. Y vaya si nos cobramos venganza, ¿no? Aquel 5-0
con 3 goles de Zamorano, 1 de Amavisca y otro de Luis Enrique. Sí. Nada menos. Don Jesús, las grandes remontadas que usted cuenta, Sí. yo creo recordar que mi santa madre, que ha ido contadísimas veces al Bernabéu, no... Sí. Bueno, al final, porque al principio mi abuelo trabajaba en el Plus Ultra y llevaba a mi madre al fútbol, y mi madre estaba entusiasmada cada vez que cuenta eso, ¿no? Pero cuando ya fue mayor, ha ido muy pocas veces al estadio, y una de ellas fue la remontada contra el Anderlecht, creo recordar. Bueno, qué maravilla. ¿Cómo sería esa remontada? Sí. Que solo ver a mi madre llegar a casa te hacía partícipe de lo que se había vivido ahí. Y yo, Esos partidos fueron algo tremendo. sí. Tremendo. El famoso, el espíritu del Bernabéu, ¿no? Lo de los 90 minuti son molto longo. Son molto longo, Exactamente. decía Juanito, ¿no? El miedo escénico del Bernabéu yo creo que sí que existió realmente. Hombre, y tanto. Y le vengo a comentar porque, claro, aquí puedes hacer grandes ejercicios de nostalgia, pero yo, por ejemplo, sí que echo de menos la final de la Copa de la UEFA. Pues a mí me lleva mi cuñado y soy un renacuajo. Yo recuerdo que había un vecino mío, Luciano, que llevaba a niños al fútbol. Eso, mi abuelo me llevaba a ver al Castilla y me daba el pastillón ese de chocolate que se daba antes, que se partía contra las piedras. Yo creo que eso, que ahora hay otro fútbol, evidentemente, pero me da la sensación de que ese fútbol y ese Real Madrid, yo lo vinculo mucho al Real Madrid. Hombre, la gente me dirá a los de la Leti, oye, en el Calderón hacíamos lo mismo, no lo niego. Pero yo lo vinculo mucho al Real Madrid y yo creo que se ha perdido por la circunstancia obvia de que para poder llevarte a 4 o 5 niños hoy en día al campo habría que pedir un crédito. No sé si está usted de acuerdo conmigo en que el fenómeno vamos al fútbol en sentido familiar o con los amigos es ya cosa del pasado. No lo sé, le pregunto. Sí, algo de eso hay, efectivamente, ¿no? Y no sé, te estaba escuchando y la verdad es que tampoco sé muy bien a qué atribuirlo. Creo que antes había menos entradas de abono en el estadio, lo cual facilitaba el que una familia de pronto improvisara el plan de ir al fútbol, digamos, bueno, ¿no? Y además había mucho más aforo, claro, además. Sí, mientras que ahora es cuestión, o sea, no casi todos, pero un alto porcentaje de los asientos del Bernabéu son de abono, ¿no? Y generalmente sí que hay familias que están abonados todos, ¿eh? O sea, y sí que se ven niños. Sí. Tú ves un padre con los hijos y tal, pero sí es cierto, no lo había pensado, pero sí es cierto que se ven menos. Claro. Se ven menos familias al completo, digamos, ¿no? Que en el pasado. Ajá. Eso es verdad. Don Jesús, bueno, aquí nos encontramos, pues eso, una breve historia, como se encargan de comentar en el subtítulo. Y la historia del Real Madrid hay que empezarla con catalanes. Luego hay que reparar en que en circunstancias especialmente dramáticas para el Real Madrid y trágicas para España, el Real Madrid pretende jugar en Cataluña, una liga catalana. Así es. ¿No? Y luego tenemos la cuestión que se ignora de que me perdonen mis muy queridos seguidores del Español. Yo he ido al Bernabéu con la bufanda del Español, pero verdaderamente el segundo equipo de Cataluña por masa social es el Real Madrid. Está como muy vinculado. Hábleme, don Jesús, de Madrid, del Real Madrid, perdón, y de Cataluña. Sí, no sé si soy el más indicado, porque no soy catalán, pero sí que conozco muchos madridistas catalanes y no hay un madridismo más puro, más sentido y más emocionante y emocionado a la vez que el de ellos. Eso es lo que yo puedo decir. Porque además se siente como en el Álamo, claro. Absolutamente, como en el Álamo. Efectivamente, el Real Madrid fue fundado por los hermanos Padrós, dos hermanos catalanes, y qué cosa que algunos catalanes han intentado, algunos barcelonistas han intentado a hacer ver como si fuera una cosa de la cual nos avergonzáramos los madridistas, cuando es todo lo contrario. Nos parece una cuestión graciosa y curiosa que nos suscita alguna que otra sonrisa, ¿no? Bueno, don Jesús, don Jesús, de hecho, para paradoja, esta de que el Real Madrid, que se asocia con la España imperial, uniformizadora y silenciadora de diversidades, lo funda un catalán, una familia catalana, perdón, y el Fútbol Club Barcelona, que va de esencialismo y ahora de capitoste y portaestandarte del nacionalismo, incluso del separatismo, lo funda un suizo.
Un suizo, sí, exactamente. Y de hecho el español se llama español porque, para meterles el dedo en el ojo, ¿no? Decían, oye, el Español de Barcelona es el equipo fundado por españoles en la ciudad condal, ¿no? Absolutamente, es exactamente como lo cuentas, ¿no? Es que es una de tantas leyendas que hay por ahí, ¿no? Cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Es que una de las cosas que hace el libro es de alguna forma contestar a la leyenda negra del Real Madrid en tantos y tantos aspectos, ¿no? Pues eso, por ejemplo, lo de que era el equipo de Franco, ¿no? Pues es una ridiculez absoluta. Es decir, Franco gana la guerra en el año 39 y hasta el año 53 el Real Madrid solamente gana 2 copas. Sí. 2 copas del Generalísimo. Es decir, es una cosecha absolutamente pírrica como para pensar que Franco tenía ningún tipo de favoritismo con el Real Madrid. Al revés, el Madrid era visto como un nido de rojos. Y el equipo que es ascendido a los altares, en ese momento, es el Atlético de Aviación. El Atlético de Madrid, que pasa a llamarse Atlético de Aviación y que, como su propio nombre indica, está dominado en su cúpula directiva por militares del Ejército del Aire con todos los privilegios que eso corresponde a un régimen militar como el que había en España, ¿no? Lo único que sucede es que luego en el año 53 Santiago Bernabéu ficha a Alfredo Di Stéfano, ficha a Gento, ficha a Copa, etcétera, y construye ese gran Real Madrid que empieza a triunfar en Europa, donde por cierto Franco era un completo proscrito, Franco no pintaba nada en Europa, y el Madrid por sus propios méritos empieza a gana 5 Copas de Europa seguidas, y en un momento dado Franco se sube a ese carro del éxito del Madrid como propulsor de que en Europa empezara a verse bien al Real Madrid, empezara a verse a España con otros ojos, ¿no? Pero es Franco el que se sube a un éxito del Real Madrid que tiene lugar a pesar del franquismo y no gracias a él, en mi opinión. Bueno, y don Jesús, aquí hay otra cuestión interesantísima, porque aunque esta es una breve historia del Real Madrid, pues claro, da cuenta de historia de otros clubes, por ejemplo, el Atlético de Madrid, el Atlético de Aviación, con lo que está usted diciendo, y otros 2 que se están presentando ahora como adalides del antifranquismo, que es el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona no pudo condecorar más veces a Franco, le faltó tiempo. Porque las últimas, además no lo condecoró en la inmediata posguerra, no, los años, en el 74 creo que fue la última vez. Con Franco ya, el pobre pasó pitas. Y qué decir del Atlético de Bilbao, cualquiera que tenga familiares de cierta edad, te dice el fervor con que se recibía a la afición del Atlético de Bilbao cuando iba a jugar a los distintos campos de España, incluidos los de Madrid. Y está también la cuestión esta de la política tan controvertida del Athletic Club de fichar solo vascos en tiempos de la España, en el franquismo, se consideró el epítome de los valores de la raza. Absolutamente. Los aguerridos vascos ¿qué película están contando? Por cierto, ¿cuántas copas del Rey? ¿Cuántas copas del Generalísimo ganó el Athletic Club? Que fue el rey de copas. Absolutamente. Precisamente consolidó su historia como rey de copas en pleno franquismo, ¿no? Sí, era otro de los equipos favoritos del régimen, sin duda de ningún tipo, ¿no? Estaba el Atlético de Aviación, el Atlético de Bilbao, del cual a su vez era sucursal el Atlético de Madrid, después Atlético de Aviación, y el Barcelona, como bien has dicho, condecoró 7 veces al caudillo. Le puso la insignia 3 veces y luego otras 4 ocasiones con diferentes tipos de no sé cómo llamarlo, de distinciones, digamos, de algún tipo, ¿no? Que curiosamente esto... cuando se produjo la exhumación de los restos del caudillo, el Barcelona aprovechó para retirar todas esas distinciones. Coraje. De manera póstuma. Sí. Correcto, que sirvió para que la gente se enterara de que esas distinciones existían. Porque es una cosa que no se sabía, ¿no? Entonces, efectivamente, a raíz del retirar esas distinciones, la gente supo que el Barcelona había visto siempre con buenísimos ojos al caudillo, que Franco posibilitó la recalificación de los terrenos del Scorch, que salvaron de la ruina al Barcelona en un par de ocasiones. En fin, Franco ayudó mucho al barcelonismo, eso está clarísimo. Y sin embargo, la historia con el Madrid no es una historia de ayuda al club. El propio Bernabéu no tenía absolutamente nada de franquista. En el libro también se hace mención al famoso incidente con Millán Astray en el palco, cuando Bernabéu expulsó del palco de Bernabéu a Millán Astray, parece ser que por propasarse con una señorita, creo que con la mujer de un embajador o algo así, y después, a pesar de las intensas presiones del régimen sobre Bernabéu para que permitiera otra vez la entrada
Millán Astray al palco, jamás accedió a Bernabéu. Nunca permitió que volviera Millán Astray al palco de Bernabéu. O sea, Bernabéu era una figura contracorriente completamente dentro del régimen. Hay que decir que era un auténtico personaje. Bueno, y además hay que decir que Bernabéu combatió del lado de los nacionales en la guerra, pero efectivamente de adalid del franquismo tenía poco, pero tenía también muy poco de antifranquista sobrevenido. Era un señor que estaba a sus cosas, y sus cosas eran el Real Madrid. El Real Madrid. Y además decía eso, pero sí que le sentaba verdaderamente mal cuando le decían que era el equipo del régimen. Decía, bueno, teniendo en cuenta que el Real Madrid sufrió represalias en sus propios jugadores, con la directiva, fue un equipo que además, como en tiempos de la República, se quitó la corona. Todo eso pesó después, y incluso corrió riesgo la propia supervivencia del estadio de Chamartín, que aquí se cuentan momentos especialmente duros del momento, por cierto. Y aquí voy a preguntarle por algo que me ha llamado poderosamente la atención y donde quiero que se explaye usted porque conviene hacer ejercicios de reparación histórica. Todo el mundo, cuando habla del Real Madrid y se le pide que cite nombres de directivos o de presidentes que hayan marcado a fuego la historia del club blanco, pues evidentemente habla de Bernabéu, hablarán de Florentino Pérez, por supuesto, y pues los que sean de mi generación, yo soy del año 76, pues pensarán en Mendoza por la Quinta del Buitre, por supuesto, los de baloncesto hablarán de Saporta, pero nadie habla de dos personajes absolutamente esenciales en la historia del Real Madrid y a los que yo he descubierto en este libro. Pablo Hernández Coronado. Exacto. Y Carlos Alonso. Sí, así es. Carlos Alonso llega a vivir en las ruinas del estadio de Chamartín, donde de hecho se hace un huerto para poder sobrevivir en la única zona de luz, ¿no? Donde daba la luz en ese escombral, ¿no? Cuéntenos algo de don... ¿Por qué digo yo estas cosas de don Pablo Hernández y de don Carlos Alonso? Bueno, Pablo Hernández Coronado es un personaje capital en la historia del Real Madrid, en el pre-bernabeuismo. Fue directivo, fue muchísimas cosas, era un auténtico personaje, escribió sobre fútbol, tiene libros muy bonitos sobre fútbol, fue árbitro, fue portero de aquel Real Madrid en la preguerra, digamos, ¿no? Cuando jugaba también el propio Bernabéu, y fue directivo después, y cuando llega la guerra, el Bernabéu es expropiado, y queda Hernández Coronado un poco como figura que se dedica a guardar las esencias. El campo, en ese momento, el estadio se convierte en campo de entrenamiento de las milicias, los asientos de madera se quitan, o sea, es un auténtico erial, como bien decías, y esos dos directivos, Hernández Coronado y Carlos Alonso, son los que verdaderamente mantienen las esencias del Madrid para que no desaparezca. O sea, Hernández Coronado parece ser que en su propia casa mantiene los documentos fundacionales del Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Y Carlos Alonso vive en el club también guardando un poco algunos trofeos, y vivía en el club, parece ser, en alguna dependencia que él practicó como vivienda, y tenía, como bien dices, que es precioso imaginarlo, y tristísimo al mismo tiempo, en el único rincón del estadio donde daba el sol, él tenía un huertecito ahí en la hierba, que es del cual subsistía de alguna manera, ¿no? En ese Madrid sitiado. Hay que tener en cuenta... Es emocionante pensar en todo esto, ¿no? Porque son los ojos del Guadiana de la historia del Madrid. El Madrid está ahí a punto de desaparecer. Y hay un directivo, también joyero, que guardan en su joyería algunos de los trofeos que el Madrid había conquistado hasta ese momento, ¿no? Y estamos hablando, hazte cargo de lo que estamos hablando ahí, y de lo que estaba por venir después de esa institución. Es que ahí voy. Está a punto de desaparecer, ¿no? Es que ahí voy a una gran clave, don Jesús, porque fíjese, porque la gente nos puede estar escuchando y decir, qué bonito, pero ya está, no más. Bueno, vamos a ver, porque aquí es la típica situación donde la memoria te puede jugar una trampa. Vamos a ver. Todos podemos decir, bueno, claro, pero el Real Madrid... Señores, estos dos personajes, Pablo Hernández Coronado y Carlos Alonso, están haciendo estas hombradas por un club que no era nada. Que no era nada. Es decir, no era el Real Madrid que conocemos ahora. Es decir, su empeño, su compromiso fue absolutamente admirable, porque lo que estaban era salvando las esencias de un club fundado por aficionados con vocación desde el minuto 1 de internacionalidad,
y ahora hablaremos por qué, pero que no había marcado ni mucho menos, ya no digo el fútbol nacional, o sea, el fútbol internacional, ni siquiera el fútbol nacional, un equipo normal y corriente que tenía un palmarés muy magro. Sí, y sin embargo se dedicaron a todo esto. Justo antes de la guerra estaba empezando a despuntar un poco ya con Ciriaco, Quincoces y Ricardo Zamora, ¿no? Pero es verdad que no era nada, o sea, no se podía ni imaginar que llegaría a ser lo que después fue el mito Real Madrid. Entonces esta es una historia de amor, es una historia de amor al club, es una historia de amistad entre quienes formaban aquel equipo, del deseo de mantener su amor por el fútbol vivo. Como tú comentabas antes que Hernández Coronado intentó durante la guerra que el Madrid jugara el campeonato catalán, que era uno de los pocos campeonatos regionales que se podían disputar por la guerra, ¿no? Claro. Y estuvo a punto de ocurrir si no hubiera sido por la oposición de ¿quién? Es que hay que joderse, Es que hay que joderse, el señorío, el Señ, valor. El famoso Señ, exactamente. Bueno, el resto, la Federación Catalana, todos los clubes catalanes estaban a favor de que el Real Madrid jugara en Cataluña, bajo la premisa de que incluso si ganaban el campeonato, no iba a ser considerado algo oficial, sino que sería un título, digamos, era algo que querían hacer simplemente para poder seguir jugando al fútbol en medio de la guerra. Bueno, fue aún más sangrante, eso, ¿no? Fue aún más sangrante, don Jesús, porque se da la excusa de que el fútbol catalán no quiere que el Madrid participe y de repente los demás clubes dicen, ¿cómo que no? Nosotros no tenemos el menor problema. No tenemos el menor problema. Y señalan al Barça. Y fue el Barça que bueno, le entró temor a que el Real Madrid, que en ese momento, como te digo, empezaba a despuntar como un posible gran equipo, pues que pudiera ganar el campeonato catalán y con todo lo que eso significaba y tal. Entonces, bueno, pues efectivamente ahí quedó la cosa y el Madrid no pudo jugar. Es decir, la única ilusión de aquellos hombres en medio de la guerra era poder seguir jugando al fútbol. Y eso no pudo ocurrir porque el Barcelona se negó a ello. Y hay que volver a recordar cuál era la condición. Es decir, no estamos hablando de megaestrellas supermillonarias, no, eran aficionados. Aficionados que querían jugar al fútbol. Que querían jugar al fútbol. Sí. Y luego lo que hay es, después de la guerra, un reencuentro entre Bernabéu y Hernández Coronado y el propio Carlos Alonso. Creo que Bru también, que era el entrenador antes de la guerra. Sí. Y estos señores, cuando acaba la guerra, cuando entra Franco en Madrid, etcétera y tal, empiezan a buscar, literalmente sin saber si estarían vivos, muertos o dónde, al resto de componentes del equipo. Y se suben a un tranvía y ¡qué maravilla! ¿Dónde vivía este? Y se van a la casa de tal y cual jugador a ver si seguía vivo o no, y si se veía su paradero o no, para ver si se podía retomar la actividad deportiva, la actividad futbolística, ¿no? por parte del equipo. Y bueno, eso es emocionante pensarlo, ¿no? Sí. Don Jesús, hay veces que al Real Madrid, sus enemigos, no los críticos, los enemigos, o los que tienen mucha envidia cochina, dicen, si es que son unos prepotentes, son unos arrogantes, se creen España, y entonces lees estas páginas y dices, bueno, no sé si se creerá España o no. El caso es que ha representado a España cuando aún España, futbolísticamente hablando, no existía. ¿A qué me refiero? Pues a que entre los fundadores de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, están federaciones nacionales en los países donde ya estaba el fútbol, ya tenía cierto despliegue, por ejemplo Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos. Y en España, ¿quién firma? El Madrid, en ese momento no era Real todavía. El Madrid Fútbol Club. Eso es, por la sencilla razón de que ni siquiera existía la Federación Española de Fútbol, ¿verdad? Es que es impresionante si lo piensas, porque el Madrid se funda en 1902 y en 1904 se mete en la fundación de la primera gran organización deportiva internacional, que es la FIFA, cuando no existía, como bien dices, ni la Federación Española de Fútbol ni nada por el estilo. Es decir, representa a España en ese momento, 2 años después de su creación, a través de los hermanos Padrós, ¿no? O del hombre de los hermanos Padrós, que estuvo representando al Madrid y a España en esa reunión, ¿no? O sea, el Madrid, la gente considera que la universalidad del Madrid empieza con la Copa de Europa, con su creación por parte de Santiago Bernabéu y el equipo, ¿no? Pero viene de muchísimo antes, viene del año 1904 con la fundación de la FIFA, ¿no? Yo creo que es impresionante cómo la entidad, en un momento tan temprano, tan incipiente de su historia, ya manifiesta esa tendencia a lo internacional, ¿no? A lo global. Y en el 1906 ya está disputando partidos amistosos internacionales, aprovechando la visita a España del presidente de la República Francesa. Es decir, la vocación de verdad que tenía, y de nuevo, señores, echen la mente atrás, borren la idea que tienen del Real Madrid ahora, la megacorporación. No, un equipo de aficionados
Sí, sí. que así tienen este ideal de, oye, vamos a hacer algo verdaderamente grande e interesante que trascienda fronteras. Y Así ahí es, están. así es. Por cierto, Así es. ¿cómo hemos cambiado, don Jesús? Sí. L'Equipe. El Real Sí. es un honor para el deporte universal del balón redondo, dijo Sí. precisamente en la segunda Copa de Europa de la que fue testigo Escotado. ¿Quién iba a decir, Bien. quién le puede decir hoy a un joven aficionado del Real Madrid que L'Equipe era madridista? Porque hay que... Pues sí. Tela marinera, lo que hay que aguantar. Totalmente. Pero el equipo, la verdad es que sí, en ese momento sí. Y luego ha tenido una historia de muchísimo respeto por el Madrid, ¿eh? Sí, pero luego también Sí, hemos lo visto que pasa cada que cosa, luego- sobre todo de Francia, precisamente, ¿no? Sí, Los sí, ninguneos escandalosos, ¿no? De los que ha sido Totalmente. objeto el Real Madrid en el país vecino, ¿no? Don sí. Jesús, historiando, documentándose para esta breve historia del Real Madrid contada por un filósofo aficionado al fútbol como era Antonio Escotado, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? Toda esta parte de la guerra civil que hemos comentado antes. Realmente es muy conmovedor, ¿no? Porque es una historia de amistad. Es una historia de amistad. Y el propio Bernabéu, la historia de Bernabéu con el Real Madrid es una historia de amistad, porque como también contamos en el libro, Bernabéu tuvo una infancia desdichada y una primera juventud desdichada, se quedó huérfano muy joven y se quedó solo en Madrid y su familia pasó a ser su equipo. Y él dijo que su familia era el Madrid. Eso es, su familia era el Madrid, entonces eran sus compañeros de equipo, insisto, en un fútbol que no era profesional todavía, ¿no? Por cierto, Entonces, ¿cuánto dinero cobró como presidente del Real Madrid don Santiago Bernabéu? No, Santiago, pues... Él no te sé decía, decir ¿verdad? ahora mismo. No, él decía 0 pesetas. Él decía Sí. que a él el Real Madrid siempre le costó... Porque hubo un momento cuando el Madrid ya pegó el zapatazo que pegó, la envidia venía a señalar con que Bernabéu, y decía Bernabéu, ¿pero qué me estáis contando? Bernabéu era un hombre... Pero era si un no hombre tengo dónde... Eso es. discretísimo, tenía su casita en Santa Pola y su barquito en el que salía a Exacto. pescar, un barco modestísimo, Exacto. y que daba entrevistas y recibía al periodista en su casa con el puro, pero una vivienda muy modesta, sentado ahí leyendo su periódico. Sí. Era un hombre completamente muy normal, de hecho, pero y además hasta el final. Era el presidente por accidente. ¿Se acuerda que le decía a su Sí. mujer? No te preocupes. No No te preocupes que es María, para que unos esto- meses. unos mesecitos. Y fue desde el 43 hasta su fallecimiento en 1978. Fue el presidente, ¿no? Entonces, Qué bueno, curiosa la historia sí. de dos de los grandes nombres del Real Madrid, Bernabéu y Di Stéfano. De hecho, los artífices de lo que hacen, lo que explican el Real Madrid son estos dos nombres. Y Sí. yo, leyendo, hay una cosa curiosa, lo que es la diferencia de percepciones, don Jesús, del ser humano, ¿no? Si lees las memorias de Bernabéu, ves que él, la marcha de Di Stéfano lo consideró como la traición del hijo. Sí. Y le siguió con ese reconcome toda su vida, aunque luego Sí. recompusieron Y relaciones. viceversa. Sin embargo, Sí. cuando lees la biografía de Di Stéfano, la que hizo Ortego, Sí. Di Stéfano no tiene ni por asomo esa sensación de haber generado tanto daño a Bernabéu en el lado humano, Es decir, como que Bernabéu se lo tomó como que el hijo le dio la vuelta o le dio la Sin espalda embargo, al padre. hay una carta de Di Stéfano a Bernabéu muy dolido también, ¿eh? Pero al poco tiempo del divorcio, digamos. Sí. Yo creo que después, efectivamente, Di Stéfano pasó página más fácil que Bernabéu. Bernabéu quedó efectivamente con un reconcome Sí. perpetuo y lanzando una especie de fatua que se cumplió. Que fue, espero que Di Stéfano nunca sea entrenador del Real Sí. Madrid, porque si lo es, nunca ganará un título con el Real Madrid. Y así fue. Sí. Di Stéfano después volvió como entrenador y nunca ganó un título, dándose la circunstancia de que... en una Perdió temporada- todos. Eso es, Ese año subcampeón fatídico. de todo. Sí. El año fatídico, fue subcampeón de todo. Sí. Así Es curiosísimo, Fíjese, cuando al final, hablar de fútbol, al final acabas hablando de otras cosas Sí. mucho más grandes. Y bueno, hemos hablado de los nombres que hicieron al Madrid, y ahora hay que hablar de los estadios, ¿no?
Y si quiere, para concluir podemos hablar de esto también, ¿no? ¿Qué representó ese Santiago Bernabéu y qué cree usted que va a representar el nuevo Estadio Santiago Bernabéu? Pues significa, en ambos casos la respuesta, aunque no lo parezca, es casi la misma. Es la concreción de una idea que el historiador Bamonde, que ha escrito mucho sobre fútbol y sobre Bernabéu también, expresa de la siguiente manera: proyectar el fútbol hacia el futuro. En ambos casos es lo mismo. En el caso de Bernabéu, él comprendió el potencial que tenía el fútbol como deporte de masas, cuando nadie en España creía hasta ese punto en ello. Construyó un estadio en medio de la ciudad, que la gente lo llamaba loco, megalómano, pero este señor ¿qué hace? ¿Qué mole está construyendo aquí? Lo hizo además a través de las economías familiares de socios de Madrid que quisieron suscribir la deuda emitida por el club. Así se construyó el Bernabéu. Una historia muy bonita, además, sí. Sí, y además tal y como sí, se cuenta aquí, sí. Sí. Efectivamente. Y lo que dijo es, bueno, voy a hacer aquí el estadio más impresionante de Europa y lo voy a llenar lo voy a llenar de gente a base de fichar a los mejores jugadores del planeta también, ¿no? Lo hizo paso a paso. Primero construyó el estadio y hasta que tuvo el gran equipo pasaron unos años también. Pero paradójicamente hizo la casa por el tejado, ¿verdad? Puso el carro antes de los bueyes y le salió bien. Sí. Y le salió muy bien, a pesar de que la gente se reía y decía que era un estadio de primera para un equipo de segunda. Sí. Desde el 47 que se inaugura el estadio hasta el 53 que llega Di Stéfano, eso era lo que se decía. Y el Madrid no gana gran cosa en esos años. Ajá. Luego ya llega Di Stéfano, gente y empiezan a ganar las Copas de Europa una detrás de otra, ¿no? Pero efectivamente lo que hace es, lo que tiene en común tanto esto como el nuevo estadio es el carácter visionario respectivamente de Bernabéu y de Florentino Pérez. Es decir, proyectan el fútbol hacia el futuro. Bernabéu se dio cuenta que eso iba a ser un generador de ingresos espectacular, simplemente por los ingresos de taquilla, que es lo que tenían los clubes en ese momento, y Florentino ha comprendido que el nuevo estadio va a ser un enorme generador de ingresos a través de otras vías, que son todos los ingresos extraordinarios que va a generar el estadio con restaurantes, tiendas, etcétera, ¿no? Que se esperan ingresar 200 millones al año. Claro. O más, nadie sabe exactamente qué es lo que va a ser la cosa, ¿no? Pero es una visión del club a largo plazo que comparten ambos presidentes. Yo creo que si le preguntas a Florentino, él abiertamente ha dicho muchas veces, bueno, esto más o menos ya lo hizo Bernabéu, ¿no? O sea, Florentino es orgulloso epígono, orgulloso seguidor de Bernabéu, ¿no? En ese sentido. Don Jesús, pues muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado para dar cuenta de la forja de la gloria, breve historia del Real Madrid contada por un filósofo aficionado al fútbol que ha firmado usted junto con don Antonio Escotado y que está publicado por Espasa. Que usted lo venda bien y que siga dando guerra desde las páginas de La Galerna. Muchas gracias, muy amable. A mí lo que me da pena, lógicamente, ya sabes lo que es. Claro. Es que no pueda estar Antonio con nosotros disfrutando del libro y Antonio, bueno, era un gran madridista. Pero sobre todo era un gran observador de fútbol, era un gran futbolero y un hombre que no dejó de tener nunca en el corazón eso a lo que te referías al principio, cuando su padre siendo un niño le llevaba es, la emoción. al Bernabéu, al estadio, etcétera, ¿no? Y una de las últimas fotos que yo tengo en la retina de Antonio es con la camiseta del Real Madrid que Florentino Pérez fue a llevarle como regalo a Ibiza, pues ya en los últimos 2-3 meses de la vida de Antonio, ¿no? Sí. Don Jesús, lo dicho, muchas gracias, un abrazo y a seguir. Un abrazo muy fuerte, Mario, gracias.